Bendiciones para todos mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes. En esta hora estamos agradecidos con nuestro Dios por el privilegio que nos concede. Usted y yo amanecimos vivos, le damos gracias a Dios por ese milagro de poder resucitar, como siempre suelo decirlo, y disfrutar cada día de esa misericordia que Él ha decidido extender sobre cada uno de nosotros. Te invito para que oremos y le demos gracias a nuestro Dios. Padre, yo me uno en esta hora, Padre, con cada una de las personas que han decidido orar en esta misma hora o aquellos que lo van a hacer después. Yo estoy orando y clamando por la necesidad que ahora mismo, Padre amado, alberga al mundo entero, Señor. Cada persona de cada hogar, cada país, cada territorio, cada pueblo, cada aldea, cada barrio. Necesitamos tu intervención, Padre amado. Necesitamos tu sanidad, necesitamos tu sangre. Y nosotros reconocemos que separados de ti nada podemos hacer. Yo oro y pido perdón por el mundo entero y clamo que tú extiendas tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Háblanos a través de tu palabra. Yo te doy muchas gracias por tu inmenso amor. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con la enseñanza que iniciamos acerca de Mateo capítulo 9 del versículo 35 hasta el versículo 38. Específicamente estamos extrayendo algunos principios del versículo 36 por ahora en el momento, y bajo el tema que Dios nos ha dado es viendo como Dios ve, viendo como Dios ve. Es muy importante y les decía que la Biblia muestra específicamente cómo ve Dios. Para aquellos que apenas ingresaron, este mensaje me lo dio el Señor y yo estamos ampliando otra cosa, profundizando un poquito más en algunas cosas, pero esta palabra me la dio el Señor el primer domingo del año 2020 en la iglesia que, pues, la cual me honro en pastorear. Allí Dios nos habló de una manera muy puntual y el Espíritu Santo me inquietaba y me decía que volviera a dar esta palabra, pero a los devocionales, porque es necesario que entendamos de la manera como Dios ve las cosas, de la manera como Dios nos enseña que nosotros veamos como la iglesia que somos, como sus hijos que somos. Entonces, primero, para poder tener esa vista perfecta que Dios quiere que tengamos, mirar a la manera como Dios mira, es necesario entonces hacer como ese recorrido por la Biblia y darnos cuenta cómo Dios ve. O sea, ¿qué nos dice la Biblia de cómo Dios ve? Entonces, el texto que hemos tomado es Mateo capítulo 9. El versículo 35 en adelante dice, nos da detalles del desplazamiento de Jesús. Dice, recorría Jesús todas las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. O sea, el primer versículo 35 nos habla de la misión, de ese desplazamiento de Jesús, de recorrer las ciudades, de ir por las aldeas. Este es el deseo de Dios, de que el evangelio, según Mateo 24:14, sea predicado en el mundo entero. De una o de otra manera, Dios hará que el evangelio sea predicado y la gente escuche la palabra de Dios, porque es la única que tiene la propiedad de catapultarnos a niveles mayores, de darnos los principios y los valores del reino de Dios que están escritos en la palabra y poder alinearnos a la voluntad del Señor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Recorriendo las aldeas, y gloria a Dios por estas plataformas digitales que podemos llegar. No, textos devocionales ahora mismo está ya, ahora próximamente en el 5º idioma. Y estamos agradecidos con lo que Dios está haciendo y miles de almas literalmente por el mundo entero están conociendo la palabra. Ahora, ¿qué es lo que Dios en el versículo 36 nos muestra como Dios ve? El versículo 36 dice, al ver las multitudes, tuvo compasión. Eso ya lo expliqué, no lo voy a volver a repetir. El segundo principio que vamos a aprender es lo que la palabra de Dios dice
el versículo 36, la parte B. Dice, al ver la multitud tuvo compasión de ellas, y este es el principio, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué primer principio aprendemos nosotros aquí de este versículo, el versículo 36 en la parte B? Según este versículo, Dios ve las multitudes necesitadas de un guía espiritual. Yo quiero que usted entienda esto, que así las ve Dios. No las ve Fabio Castañeda, no las ve ningún teólogo, por eso se lo estoy mostrando bíblicamente. Dios ve las multitudes desamparadas y necesitadas de un guía, de un padre espiritual, necesitadas de un guía espiritual. Ahora, note que hoy en día vivimos en medio de una sociedad tan dispersa y tan desamparada. Cuando yo di esta palabra en la iglesia en el primer servicio de enero del año 2020, no había sucedido todavía nada de esto del coronavirus, no estaba tan urgente como está ahora, simplemente quizás estaba allí en China manejándolo a nivel local, a nivel de país, pero luego se fue extendiendo. Entonces, note que Dios ve al mundo así, o a la sociedad dispersa, desamparada. Y hoy en día la sociedad está así, viviendo desamparada, viviendo su propio mundo. Es decir, cada uno vive su propio mundo dentro de sus casas. Incluso esto, ¿por qué viven dentro de sus casas? Porque han perdido sus guías espirituales. Sus padres, sus madres, de alguna manera están ausentes de la educación y la formación espiritual de sus hijos. Pero ahora que sucedió esto del coronavirus, ahora a raíz de la cuarentena, a raíz de que la gente esté en sus propias casas, es impresionante que hay padres, hay madres, hay matrimonios que ha sido tanta la ausencia de ellos que no saben cómo reaccionar cuando están todos juntos. ¿Y qué hacemos? O sea, no saben, de verdad, no saben tener un diálogo con sus hijos porque permitieron que sus hijos se los educara la televisión o el Nintendo o los teléfonos, o a nivel matrimonial no saben qué hablar. O sea, no saben mantener una conversa como matrimonio porque la conversa se sujetó simplemente es recogiste los niños, pagaste las facturas, hiciste esto, se veían solo así por momenticos, se acostaban a dormir y nuevamente irse a trabajar, pero ahora que tienen que estar dentro de casa y ¿qué hacemos? Y entonces cada uno todavía dentro de la misma casa quizás hay quienes lo están aprovechando para compartir, para evaluar, para aprovechar y dice, no te necesitamos alinear nuestra vida a la voluntad de Dios, levantar un altar familiar, apretar algunas tuercas, como yo digo, algunas tuercas matrimoniales que se han venido zafando, el corazón de los padres que vuelva a los hijos y el corazón de los hijos que vuelva a los padres. Entonces, porque Dios quiere que no se pierda eso que Él ha establecido desde el principio. La Biblia dice que el Señor vio a las multitudes necesitadas de un guía espiritual, pero la sociedad de alguna manera estaba dejando a sus hijos sin protección, sin dirección. No tenían guías espirituales. Los padres se habían dedicado simplemente a ropa, a comida, a entretenimientos que le compraban a sus hijos, pero no se involucraban en la formación de ellos. Entonces, debemos entender que el diseño que Dios ha establecido, esto que le estoy predicando es el diseño de Dios. Dios te da el privilegio de tener hijos y los deja a tus cuidados. Dios te da la responsabilidad. Como dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos, pero para que tú los cuides. Y cuando hablo de que, usted me puede decir, pastor, yo los cuido, ¿quién les da de comida? Yo les doy comida y respondo y hasta ahorro para la educación de mis hijos. Está bien, pero es que comida, es más, si tú decides dejarlos, hasta el gobierno se encarga de ellos y le da comida. Cualquier amigo, cualquier tío le puede dar comida, quizás de hambre no se muere.
Pero aquí más que un plato de comida, más que un teléfono, más que una ropa, es la guía espiritual que como padre tú necesitas darle. Necesitas involucrarte como pastor de tu casa, de tu familia. A nosotros nos corresponde hacer ese trabajo. Y de la única manera que nosotros podemos decir que estamos mirando como Dios ve es cuando nos involucramos y encaminamos a nuestros hijos en la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios. Tú como hombre, como cabeza del hogar, no solo tus hijos, sino también conducir a tu esposa como cabeza del hogar y involucrarte dentro de este trabajo. Pero la Biblia dice que Dios ve a las ovejas sin pastor. O sea, no hay guías espirituales. Los padres se desentendieron de la educación de sus hijos y por eso ahora, de una o de otra manera, Dios está haciendo que los padres vuelvan a tomar el control y las madres vuelvan a tomar el control. Ahora, eso es por el lado de los padres, pero también es muy importante el guía espiritual, hablando de tu pastor. Por eso es la importancia de tener guías espirituales para que ellos nos encaminen en la voluntad y en el propósito de Dios. Si es Dios el que está diciendo que ve las multitudes como ovejas que no tienen pastor, entonces es un peligro que una oveja esté sin un pastor, que una oveja esté sin ser pastoreada. Note que no lo estoy diciendo yo porque soy pastor, no, pues a lo mejor Pastor Fabio, usted lo está diciendo porque esto es un pastor y algo quiere decir con eso. No, yo por eso lo estoy mostrando bíblicamente. Yo no lo estoy diciendo porque soy pastor. Yo lo estoy diciendo porque Jesús mismo lo dijo. Las ovejas están desamparadas. Las ovejas, las multitudes las estoy viendo sin guía, sin ser pastoreadas. Entonces, aprende usted y aprendo yo. Yo tengo la responsabilidad de pastorear y usted como oveja tiene la responsabilidad de estar bajo el cuidado pastoral. Es lo que dice la palabra. Porque si no, entramos obviamente en ese peligro. Y es muy revelador en la manera, el por qué, cómo Dios nos compara a nosotros como ovejas. Así que inicialmente yo le invito para que usted medite en este principio que mañana, si Dios lo permite, lo continuamos, porque es muy importante que usted entienda esto y volvamos nuevamente. Dios nos da la oportunidad de volver a comenzar y vamos a trabajar más cuidadosamente en el cuidado de nuestra familia. Padre, yo te doy muchas gracias por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.